Ahí está. ¡Hombre! ¿Qué Ya le tal? tenemos aquí, tío. Ya ¿Cómo estás, fenómeno? ¿Qué tal, crack? Todo bien, todo bien, todo bien por aquí. Bien, bien, bien. Un placer. Muchas gracias primero por estar con nosotros, con la gente de Mundo Nada, Maldini, tío, que es un placer placer. es mío. Bueno, al crack de Juan Reyes le conoces, ¿no? Sí, Este sí, chico me que, suena por cierto, de verlo por o- aquí, sí. os parecéis un poquito, tío. Ahora que os veo, os parecéis un poquito, Sí, tío. ya Jugando quisiera al yo. fútbol no creo, No, ¿eh? Jugando no. al fútbol no creo. Bueno, yo era medio centro también ofensivo, pero claro, ya el tema Bueno, de calidad ya después se me complicaba comparado contigo. Pero Qué bueno, grande, tío. ¿qué posición te imaginas que era Maldini, Gabri, en el fútbol? Porque también jugaba. yo creo que lateral. Uy, Qué va, tío. Yo jugué de delantero centro, malo, muy malo, pero jugué de la... Hostia. Había un jugador que no tenía pelo, se llamaba Uwe Seller, un alemán de los años 70, y yo decía, yo soy Uwe Seller y tal. Pero nada, bacalá absoluta de la buena, tío. Bacalá Julio, absoluta de la buena. tú sabes que cuando te dicen que eres lateral es porque te imaginan malo, malo. O sea, el que vale, vale y el que no es Sí, es lateral. verdad, tío, es verdad. Eso de lateral. Eso de lateral. Oye, que bueno, tenemos que hablar de muchas cosas. Primero, de verdad, te doy las gracias por estar con nosotros. También, Juan, que te pregunto un montón de cosas. Pero primero, Sí, ¿cómo tenéis el ambiente con la sub-21? Cuéntanos, porque partido tal y cómo sí. estáis allí en la sub-21. Bueno, la verdad que fue un viaje así un poco raro y largo. Pues bueno, hay que adaptarse a todo y la verdad que es un orgullo estar aquí y compartir el vestuario con estos grandes jugadores y la verdad que creo que estamos haciéndolo bastante bien hasta ahora y hay que seguir con los buenos resultados. Qué grande. Pregúntale, Juan, tú, porque estoy subiendo, sabes que voy a subir a Twitter para que sepa la gente, que la gente se Mm. conecte y tal. ¿Eh? Mm. Así que mientras hago esto ya, que dos cosas a Vale. la vez, tío, yo no soy capaz, macho. No, no, no. Gabri, ¿cómo afrontas esta nueva etapa de la selección sub-21? Porque en la anterior sí que llegaste tarde, o sea, por edad no te tocaba estar allí, pero llegaste en las últimas convocatorias antes del europeo. ¿Cómo afrontabas aquella etapa? Que yo creo que lo afrontó peor la afición del Celta y en general en Twitter, tu suplencia en el europeo, que tú mismo, ¿no? Tú sí que lo entendías más que al final no era tu Sí, generación. sí, sí, yo entendía que había ya, yo llegué con un equipo hecho y con unos grandes jugadores que ahora los veo en la absoluta y estoy muy contento por ello. Y la verdad, pues yo estaba allí también para aprender de ellos, para hacer equipo, que al final, como dije antes, no ganan los grandes líderes, sino las grandes selecciones como equipo. Creo que éramos una de ellas y estuvimos a punto de ganar el europeo, pero bueno, sí que aprendí mucho, a pesar de no tener mucha participación, pero aprendí mucho de ese mes. Bueno, la gente aquí está en el chat contigo, dice, vuelve al Celta, Gabri, no sé qué, te quieren mucho allí en Vigo. Sabes que yo tengo una gran relación con Gustavo López, que imagino que tú le habrás visto Ah, alguna vez jugar, que es un mito sí, del sí, Celta. Y sí, hemos hablado mucho de ti, macho, de cuando surgiste tal en el equipo y tal, con esa sí, irrupción que tuviste, que eras un poco un todocampista en cierto sentido, llegando al sí. área, desde atrás. Cuéntanos un poco tu rol, ¿cómo te sientes en el campo, en el Celta, en tu equipo actual en la Lali, en la selección, ¿cómo te sientes? Pues la verdad, como tú dices, que creo que sabes bastante de esto, pues sí que me considero un jugador de recorrido, de llegada al área, bueno, de estar ahí donde hay que estar muchas veces, llegando desde atrás, también con buena conducción, buena arrancada y siempre muy, muy solidario con el equipo y con los compañeros. Juan, dile, dile, No, dime. no, iba a preguntarle justo por eso, por si ha cambiado su rol con el nuevo equipo o te piden cosas similares a lo que te pedía Carvajal en el Celta. Bueno, sí que jugamos con Carvajal, jugamos con una línea de 5 muchas veces, aunque para defender era un 4-4-2, pero sí que ahora estamos jugando más 4-3-3, sí que es un poco más diferente, quizás más similar a lo que me piden aquí en la selección, que también es un 4-3-3, 4-2-3-1, pero la verdad que, bueno, creo que los futbolistas nos tenemos que adaptar a los diferentes entrenadores porque cada entrenador tiene su manera de ver el fútbol y todas son buenas. Y la verdad que eso, estoy en ese proceso de adaptación allí en Arabia y también aquí en lo que me pide Santi, pues lo haré lo mejor posible. Oye, estoy viendo un 11 de Al-Ahly, comparte ese equipo con Riyad Mahrez, con Roberto Firmino, jugadores que han sido campeones de Champions, con Frank Kessié, jugadores de un altísimo nivel. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es el fútbol allí? ¿Cómo es? Porque claro, al final en el Celta tenías excelentes jugadores, pero aquí también son jugadores que son mitos del fútbol, casi mitos vivientes del fútbol internacional, ¿no? Sí, la verdad que pues muy, muy sorprendido con el nivel. Incluso te diré que
los jugadores de Saudi también me sorprendieron mucho porque sí que pensé que era diferente, pero bueno, ya vimos en el Mundial que le ganaron a la campeona del mundo y la verdad que, bueno, creo que sobran las palabras para describir a Mahrez, Firmino, Ibáñez, Demiral, Saint-Maximin, todos, la verdad que sí, Mendy, pues todos son grandes jugadores, yo intento aprender mucho de ellos y la verdad que me siento un afortunado por jugar a su lado. ¿Por la calle estás cómodo por la calle o es más complicado? ¿Tienes una sensación distinta a Vigo, no? Imagino. Pues sobre todo porque en Vigo llueve mucho y allí creo que no cae una gota en todo el año, pero sí, a ver, es una cultura y un país diferentes. Allí no hay mucho movimiento por el tema del calor, eso de las 4 y como entrenamos por las tardes, pues se complica un poco, pero sí que ahora creo que van a bajar un poco más las temperaturas. Pero bueno, también estoy con mi novia que lo hace mucho más fácil y se lleva bien. Oye, esto te lo tengo que preguntar, Gabri. Sabes que hubo polémica, hubo cierto... Sí. Mucha gente no le gustó que te fueras al fútbol saudí siendo tan joven, gran estrella del fútbol español emergente, un poco como que te vas... ¿Qué sensación tenías cuando pasó todo aquello? Pues es verdad, y tienes que reconocer que hay gente que a lo mejor no le gustó eso, ¿no? O que no lo acabó de entender, ¿no? Sí, yo respeto todas las opiniones que tenga la gente, porque al final estamos en un país que es de libre opinión y por eso yo lo respeto al máximo. Pero bueno, al final en esos días no te paras a pensar en lo que piensa la gente, sino en lo que piensas tú, en lo que piensan tus seres queridos y al final tienes que tomar una decisión que la tienes que tomar tú, porque después puedes decir que tomaste tú una decisión, te hayas equivocado, hayas triunfado, pero que por lo menos lo hayas elegido tú. Y la verdad que estoy muy, muy tranquilo y muy, muy orgulloso de la decisión que he tomado y creo que es la mejor. Estuvo el Nápoles cerca, ¿no? Yo por lo menos estuvo cerquita el Napoli o eso fue un poquito un rumor ahí. Sí, estuvo cerca, pero bueno, al final creo que poniéndolo todo en una balanza, los pros y los contras, me he decidido por una gran oportunidad en una liga que está creciendo mucho con jugadores que, bueno, ya los nombraste antes y de los demás equipos que son espectaculares y la verdad, además con un míster joven, que le gustan los jóvenes, que me llamaba mucho, me quería mucho y eso también es muy importante para un futbolista, la confianza y eso fue un poco los motivos. Está la gente aquí encantada, Gabri, aquí en el chat, todo el mundo. Julio, le iba a decir que Sí. de esos días que recibió hate ahí, a lo mejor por cuando se hizo todo oficial de que se iba, aquí, Gabri, tienes a una persona que cada 2 o 3 días no, pero que le cae mucho hate a veces en Twitter y mira lo feliz que es y lo que se la suda. Por si tienes algún... Sí, al final, bueno. Yo te contara, hay que saber aceptar las opiniones de la gente y respetarlas, pero teniendo claro que tú tienes que tener una opinión y que da igual un poco lo que diga el resto. Gabri, ahora volvemos al fútbol, pero me han contado un pajarito por ahí, algunas cosas que no sabe tanto la gente. ¿Puede ser que te unieses a nosotros en el periodismo, que estudiases algún año periodismo? Sí, la verdad que cuando acabé pues, la época del COVID de ese año tuve selectividad, la aprobé con buena nota y la verdad que me metí en periodismo a distancia, porque en Galicia no la había en Vigo, creo. Y bueno, la verdad que sí que iba sacando alguna asignatura por año, pero al final, por ejemplo, el año pasado sí que ya fue más difícil con todo lo que pasó y sí que la verdad me admiro mucho a la gente que lo hace. Yo lo he intentado, pero sí que ahora ya se hace un poco más difícil. Y ahora viene la oferta aquí en directo. ¿Quieres ser reportero? Bueno, yo no manda Maldini, pero te la tiro yo. ¿Quieres ser reportero de Mundo Maldini en Arabia Saudí? No, es que aquí hay muchos niveles. Yo creo que en la sombra igual sí, pero como vosotros es más difícil. Qué grande, qué grande. ¿Sabes que tenemos a un chico en Nepal, macho? A Víctor Romero, que es un chico de marca, está en Nepal, en el Nepal-Laos, y luego se va a ir a Guam, al partido de Guam-Singapur, porque queremos ver un poco también cómo se viven esas selecciones modestas cuyo sueño es ganar un partido de calificación para el Mundial. Queremos que la gente transmitirle eso a la gente. O sea, que yo creo que eso me parece muy bonito, ¿eh? Por los vídeos que nos mandan los tenéis que ver, vais a flipar. Bueno, nosotros no estamos tan lejos de ahí. Uzbekistán está cerca. Sí, no. Oye, preguntan con quién te llevas mejor de tu club actual. Si tienes alguna relación especial con alguien o cómo te sientes en el equipo ahora mismo. O sea,
Sí. ¿Cómo es Jais Pues la como verdad entrenador? que muy bien con todos. Sí que hay algunos con los que hablo español y luego con los saudis y con Mares, por ejemplo, hablo en inglés. Pero la verdad hice especial relación con más bien los españoles, pero por quedarme con uno te diré Firmino, porque siempre se está preocupando desde el día que llegué, incluso antes de ir me llamó, me contó un poco cómo era todo. Pero también con que sí me río mucho, me parece el más gracioso del equipo y la verdad que estoy muy cómodo. Gabri, volviendo un poco a lo de Celta de Vigo, el año pasado, a nivel personal, ¿cómo se llevó? O sea, ser tan joven, jugar en el equipo de tus amores y sentir la presión de la gente de tu ciudad diciéndote, Gabri, o nos sacas tú o no nos sacas. Llegó un momento en el que pasabas por una fiebre o estabas muy jodido y te dijo Carvallal, te prefiero a ti al 10% que a otro. O sea, al 10% me sirves, Gabri. Bueno, sí que fue una época complicada a nivel personal y a nivel de equipo, sobre todo porque veía que el equipo no estaba bien. Al final el jugador juega mejor cuando el equipo está bien y con una confianza que nos la transmitamos todos. Pero sí que es verdad que en ese momento me apoyó mucho Carvallal, también Juan Carlos Calero de la dirección deportiva, Luis Campos y bueno, ya mi familia, mis amigos y mi novia que está por descontado por mucha suerte que tengo. Pero bueno, no, tampoco fue una época dificilísima porque yo al final estaba disfrutando en el campo de lo que hacía. Sí que no con los resultados como anteriormente, pero bueno, también son rachas que nunca puedes estar como quieres todo el año y la verdad que bueno, sí que nos caímos un poco, pero al final pudimos sacarlo y creo que de una forma muy, muy bonita y especial. Bueno, yo no sé, no te quiero robar mucho más tiempo, pero si sigues al Celta allí en Arabia, Sí, ves los partidos y ¿qué te parece el sí, equipo? todo. Está ahí otra vez empezado regular, ¿eh? O sea, no termina Benítez de arrancar, ¿eh? Sí, me los veo todos, la verdad, y bueno, creo que tienen menos puntos de los que merecen. Realmente por juego creo que han sido superiores a la mayoría de los equipos. Incluso el Barcelona, salvando esos 10 últimos minutos, fueron muy, muy superiores y supieron jugar sus cartas. El día del Madrid también se les escapa y bueno. Pero bueno, yo confío ciegamente en que con los grandes jugadores que tienen, con el gran entrenador y la gran afición que tienen, que los resultados van a llegar pronto y yo estaré muy contento por ello. Julio, otra cosa de las que igual no sabe mucha gente. ¿Sabes que casi se va al bando malo para ti? O sea, que es el baloncesto, que es que para Julio el baloncesto es bacalá y por su altura estuvo ahí Casi te vas probando. al básquet, tío. Menos mal que hiciste bien en no irte, porque con el Sí, fútbol porque a te ver, de pequeño necesitamos en la siempre, selección absoluta dentro de poco, además. no, de pequeño, pues al ser así coordinado, tener así un poco de potencia y un poco ágil, pues se te dan bien casi todos los deportes, ¿sabes? Entonces, bueno, y mis amigos en esa época jugaban al baloncesto allí en Porriño y bueno, pero realmente nunca estuve cerca del todo. Sí que iba a alternar, me dijo mi padre, me dijeron para alternar y tal, pero yo tenía claro que quería ser futbolista desde bien pequeño. Mira, por aquí Marcos Piedras Santos dice que supongo que es del Celta, que están muy orgullosos de ti, amigo, dice, como persona eres mucho mejor, ¿da? Luego, bueno, hay mucha gente que te pregunta por las metas y ambiciones que tienes para los próximos años y me gusta una que pregunta por aquí, que como si se le quita la pelota a San Maximín en los entrenamientos, porque es un jugador tan habilidoso si se le puede quitar el Es balón. de las cosas que más me sorprendió. O sea, creo que nunca había un tío de cerca que moviera tan rápido los pies, con amagos. Yo lo usaba en el FIFA, pero en la realidad creo es mucho mejor. Es una locura. Joder. Y el mito este de que allí la gente juega andando, lo desmentimos, ¿no? Sí, sí, sí. Además jugué contra Kanté este viernes y el viernes pasado yo te digo que de todo menos andando, la verdad. Ganasteis, ¿no? 0-1 ganasteis, Sí, además. ganamos. La verdad que la atmósfera y todo, quedé gratamente sorprendido porque creo que fueron 60.000 personas y increíble. La verdad que fue increíble. Gabri, ¿sabes Bueno, no que sé tienes? si quieres alguna pregunta más, Juan. Sí, nada, Yo que la tiene agradezco. Sí. tiene que rendir este año en la Lali para verlo en Mundo Maldini el año que viene. Que damos la Champions Asiática aquí en Mundo Maldini. Sí, sí. Hostia, pues mira, ojalá nos Ojalá, veamos de tío. nuevo porque es el objetivo, la verdad. Y Sí, ya, damos la Champions de Asia aquí y luego tenemos también las eliminatorias sudamericanas para el Mundial y bueno, sabes que este señor, te lo he dicho antes, va a estar en el Mundial Sub-17 de Indonesia. Este te pilla a ti más mayor ya, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, por cierto, para el próximo Mundial, ¿objetivo ya o no?
Bueno, paso a paso y creciendo día a día, quién sabe, ¿no? Pero para todos los jugadores españoles es un sueño y poder, ojalá algún día representar a tu país en mundiales de las cosas más grandes. Mira, para que veas que hay gente maja. Rafa 122 dices, soy del Depor, pero me pareces un jugadorazo top. Ojalá te vaya muy bien y quiere verte en el Mundial 2026. O en la Gracias, próxima Rafa. Eurocopa. Eso te iba a preguntar, Gabri. ¿Tú harías doblete si te lo plantean el verano que viene? Eurocopa Juegos. Bueno, como dije antes, hay que ir paso a paso. La verdad que hay grandes jugadores en el absoluto, pero claro, es el sueño de todo jugador y cuantas más competiciones mejor, pero bueno, creo que aún me falta mucho camino por recorrer y que hay que ir día a día. Y ya la última que te hago yo, para los que se pusieron nerviosos cuando anunciaste que te ibas al fútbol saudí, ¿esa gente puede estar tranquila de que no se van a morir sin verte jugar algún día? No sé si de aquí 10 años bajo el himno de la Champions. O sea, ¿es algo que tienes en mente algún día jugar? Sí, yo no cierro puertas a ninguna competición. Sí que es una de las mayores competiciones del mundo, pero bueno, nunca se sabe, pero sí que me haría ilusión, claro. Bueno, Gabri, mucha suerte. Te seguiremos en el Al-Ahly, por supuesto en la selección Muchas sub-21. Espero que en la absoluta dentro de poco también. Y nada, macho, te voy a pedir si puedes que te despidas con el mítico. ¿Sabes que aquí despedimos con el chao, chao, chao? Que es una cosa que Julio, que nunca lo provoqué. Y antes de que se despida, si metes gol, podrías hacer el gesto de Maldini, ¿no? De sacar bíceps. Sí, vale. así, ¿no? Vale. Si metes un gol, una esta, ¿eh? Que por cierto, no está mal, que lo veo, te lo estoy viendo. Y que además ahora estoy yendo al gimnasio y bueno. ¿Sí? Sí, ahora estoy con un preparador personal y todo allí. Qué grande, tío. Bueno, pues nada, un abrazo, Gaby. Gabri, dame un abrazo a todos los jugadores que tengas por allí, al seleccionador, y que vaya muy bien estos 2 partidos. Y de verdad, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Ok, un abrazo. muchas gracias. A ver cómo le sale a Gabri Veiga. Venga, dale. Chao. Está bien, ¿eh? Aprobado. Hasta luego, Gabri. Pues bueno, se va Gabri, un figura. Es que se nota que los jugadores, tío, si es que al final, si es que son claro, han crecido disfrutando del fútbol, viéndonos y tal. Y es que yo de verdad quiero agradecer a Gabri, a la federación también, por supuesto. Y lo hemos pasado muy bien. Alguna del chat le hemos dicho, así que nada, espero que os haya gustado, chicos. Esto lo vamos a repetir más, siempre que los jugadores quieran.